Esperé o he esperado toda esta semana y bueno, me alegra mucho estar entre compañeros. Hace unos días comentábamos con algunos grupos, con algunos vecinos que se reunieron en una reunión de esta gira, que es muy difícil cuando alguien solo habla inglés, que se entienda lo que quiere decir la palabra compañero. O sea, es muy difícil que entiendan este significado de caminar juntos, de ir hombro con hombro o codo con codo. Y por eso para mí es muy grato estar aquí. Y es más grato porque nosotros sentimos desde hace varios años, desde hace ya algunos años, que un poco el centro autónomo es un poco la extensión del frente acá, o al revés, que nosotros somos un poco la extensión del centro autónomo allá en México. Porque nosotros también tratamos, como hacen aquí, de ir generando movimientos llenos de dignidad. Me da mucho gusto estar aquí también, porque a pesar del frío allá afuera, uno siente la calidez aquí adentro, pues, ¿no? Y además tengo que decir que me trajeron con engaños. No me dijeron que iba a hacer tanto frío. Me dijeron que iba a ir a California. Y bueno, pero aquí estamos, pues, con mucho gusto. Después de que llegamos, yo pensaba, venía muy emocionado para que mi primera reunión fuera aquí en el centro, y me dijeron, no, te tienes que ganar el derecho. Entonces hay que recorrer primero otros estados y a ver si te aprobamos para que puedas estar con los compañeros del centro autónomo. Quizá no pasé la prueba, pero no les queda otra que tenerme aquí, pues, ¿no? Entonces, no, yo vengo a platicarles un poco de una experiencia. Muchos de ustedes dejaron el país quizás hace muchos años, México u otros países de Latinoamérica. Algunos serán primera generación o segunda o tercera generación acá en Estados Unidos. Pero quiero decirles que en mi país las causas que hicieron que salieran ustedes o sus padres no han cambiado. Que en mi país, que en México, los derechos humanos, los derechos han sido convertidos en una mercancía. Que hoy, por hoy, la salud en México es accesible solo para aquel que tiene dinero. Que resulta caro enfermarse y resulta más caro morirse, pues. No para uno que finalmente, o para el que se muere, sino para la familia que queda con la deuda. Y que la educación también ha sido convertida en una mercancía. Y que en ese sentido hay escuelas que son muy caras y que dicen enseñan muy bien y enseñan liderazgo y enseñan o admiten a la gente que dicen va a gobernar al país. Y existe otra educación, la que se da abajo, la que se da a nuestros hijos, a nuestros nietos, y esa educación es deficiente. Y esa educación está diseñada para que nuestros hijos y nuestros nietos sean mano de obra especializada y barata. Porque ustedes sabrán, y si no lo saben, yo se los digo, que México compite hoy por hoy con China, por ejemplo, para que otros países, otros inversionistas lleven dinero para construir grandes empresas o instalar grandes empresas. Pero que parte de esa competencia tiene que ver con quién paga menos a los trabajadores. Y entonces hay una competencia por pagar cada vez menos, porque el salario realmente no alcanza para nada. Y yo les digo, si esto pasa con la salud, con la educación, con los servicios elementales, el agua, por ejemplo,
que hasta hace algunos años era un derecho de cualquiera, hoy se va convirtiendo también en una mercancía, y que no la paga no tiene derecho a agua. Y en la delegación donde nosotros estamos, el agua no es de buena calidad, no se puede beber, y hay que comprar agua a las empresas que se encargan de purificarla, mientras que en otras colonias donde están las casas de la gente rica, ahí no hay problema, ahí se puede beber el agua de la llave, pues, ¿no? Y entonces, todo eso que se va dando en el país, todo eso que se va dando en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, ustedes saben, el Distrito Federal, es el centro neurálgico del país, es el centro político y económico de nuestro país. Y ahí estos problemas que se dan en todo el país se ven multiplicados por 5 o por 10, porque la población ahí, o la población que habitamos el Distrito Federal, cada vez somos más, y por tanto cada vez el territorio es menos. Y en ese sentido, la tierra en el Distrito Federal es cara, muy cara y escasa. Y esa tierra, la que queda para construir, ha sido destinada a las inmobiliarias, a las grandes empresas. Ha sido destinada como negocio para que después instituciones oficiales le otorguen crédito a los trabajadores y queden endeudados por vivienda pequeña y de mala calidad. Porque las inmobiliarias, dado que su objetivo es la ganancia, el lucro, hacen las casas con malos materiales, con materiales de baja calidad y lo más pequeño que pueden, porque eso les ahorra dinero y eso les genera mayor ganancia. Nosotros vivimos en esa ciudad. Y en ese sentido empezamos a organizarnos hace 25 años. Empezamos porque también supimos, como muchos, que tocar la puerta de las instituciones, que tocar la puerta de la burocracia cuando vamos solos es inútil. Que no existimos para los funcionarios, que no existimos para el gobierno cuando somos uno solo. Que si no tenemos dinero o no tenemos compadres o amigos en una institución, nuestros trámites no avanzan. Que esto es tanto como sentir el desprecio de quien gobierna, por el desprecio que se siente por aquellos que dicen gobernar o a quienes dicen gobernar. Y por eso nos cansamos. Y hace 25 años empezamos a organizarnos. Y lo primero que hicimos fue dejar de pedir. Y tomamos la tierra. La invadimos. Y entonces tuvimos que organizarnos para defender la tierra, para que no nos desalojaran, para que no nos sacaran. Y tuvimos entonces que hacer guardias y vigilancia. Y después tuvimos que salir a la calle para marchar y para hacer plantones y vivir días enfrente de las dependencias para que nos oyeran. Y lo peor, o lo mejor, es que nos dimos cuenta de que si antes no existíamos cuando íbamos solos, cuando fuimos muchos, entonces sí nos escucharon. Y entonces sí nos hicieron caso. A veces nos escucharon para querer desalojarnos, para impedir que marcháramos o para levantar el plantón en el que estábamos. Pero existíamos. Nos convertimos en un reto para las autoridades. Y nos convertimos en un mayor reto cuando empezamos a construir nuestras viviendas precarias, pobres, en los espacios que habíamos tomado. Y eran viviendas de cartón o de madera, con techos de lámina. Pero nosotros decíamos
qué era vivienda digna, porque desde hace muchos años entendimos que la vivienda, a la vivienda no la hace digna solo el material del que está construido, que no importa el material del que sea, quien dignifica la vivienda es quien la habita. Y nosotros supimos, entendimos que nuestra vivienda era digna por eso, porque estábamos luchando por ella, pues, ¿no? Y entendimos también, en ese sentido, que la lucha por la vivienda no es una lucha aislada, que de nada servía que nuestros hijos tuvieran un espacio donde dormir o donde jugar, porque para acceder a la vivienda había que resolver también el problema del dinero. De nada sirve tener un lugar donde vivir si no tenemos qué comer. Y nos cansamos también, y entonces decidimos que nuestra vivienda no podía ser cara, no podía ser con los costos que planteaban las inmobiliarias o el gobierno. Y decidimos también que la salud, que en un primer momento nos sirvió para curar las heridas de cuando nos enfrentábamos a los policías, porque tuvimos enfrentamientos. Y en esos enfrentamientos tuvimos heridos y tuvimos presos. Y también tuvimos muertos en este proceso. Y nuestros compañeros y compañeras aprendieron a dar primeros auxilios y a suturar para curarnos de cuando nos descalabraban los toletes de los policías. Y ellos y ellas comprendieron que si podíamos hacer eso, podíamos hacer mucho más. Y hoy, nuestras comisiones de salud han aprendido más cosas y hacen una revisión cada mes para ver que nuestros niños estén sanos, para ver que nuestros niños no tengan problemas de desnutrición o problemas de otro tipo. Pero no solo. Hoy nuestros compañeros y compañeras plantean y sueñan con que podemos hacer una clínica donde se pueda atender mucha gente, que no tenga el costo que tiene en la salud, pues, o la salud en mi país. Y tomamos también la educación en nuestras manos justamente porque estábamos cansados o nos fuimos cansando de que nuestros hijos salieran de la escuela, aprobaran pues los grados, pero no aprendieran nada. Y resultaba que nuestros hijos salían de la primaria y no sabían sumar y no sabían restar. Porque en México hoy está prohibido reprobar a alguien. Los maestros no pueden reprobar a nadie. Y eso significa que los niños pasen aunque no aprendan. Y significa que los maestros han dejado de sentir esta vocación por enseñar para ver la educación como un trabajo, como una escalera, pues como el escalón de una escalera que les permita ascender en el escalafón oficial. Y entonces nuestras compañeras y compañeros decidieron que podíamos asumir también la educación. Y empezaron ellas y ellos, con el apoyo de otras organizaciones, de alumnos, de estudiantes, de maestros conscientes, que compartieron con nosotros su saber. Empezamos entonces a que nuestras mamás y nuestros papás empezaron a apoyar a los niños, cuando menos para que pudieran hacer su tarea, para que pudieran entender el tema de la tarea. Pero no solo. Hoy soñamos y estamos trabajando para tener escuelas propias, para tener una escuela preprimaria y otra primaria y otra de secundaria. Y queremos tener, ya empezamos la preparatoria o high school, que le dicen aquí,
y estamos por iniciar 5 carreras que ya se pueden impartir para los jóvenes. ¿Qué quiero decirles con todo esto, compañeros? Quiero decirles que en algún momento esta organización, mi organización, nuestra organización, sin saberlo, a lo mejor sin haberlo planificado, tomó el futuro, tomó su destino entre sus manos y empezó a construir y empezó a querer cambiar las cosas que le eran impuestas. Y empezamos a soñar y entendimos que con organización, que caminando, que luchando, los sueños pueden materializarse. Eso aprendimos en la organización. Y hoy, por ejemplo, los espacios, nuestros espacios o en nuestros espacios, estamos construyendo invernaderos para que nuestros niños sepan o para que recuperen el amor por la tierra, porque muchos de nuestros niños, no sé si aquí pasa, no saben y creen que las verduras y los vegetales se dan en el supermercado, pues, ¿no? Y queremos que nuestros niños recuperen ese amor a la tierra, no solo porque viven ahí, sino porque tienen que aprender que la tierra da frutos y que hay que tenerle amor a ese suelo, a esa tierra. Y hoy, por ejemplo, hemos recuperado también el aire y la palabra. Y tenemos una radio comunitaria que no le pidió permiso a nadie para instalarse, porque en México, para poner una radio, hay que pedir permiso al gobierno, y hay que sacar una licencia, y hay que hacer no sé cuántos trámites. Y nuestros jóvenes dijeron que eso no era necesario, que el aire es de todos, y que la palabra tiene que viajar y difundirse, y tiene que crear puentes con los demás. Y entonces hicieron una radio que no le pide permiso a nadie y que transmite todos los días, todo el año. Y esa radio aspira algún día en multiplicarse y tener otras estaciones, en otras delegaciones, en otros espacios de la ciudad. Aunque hoy estamos vinculados con otras radios que hay en el país y que tampoco han pedido permiso a nadie. Y entendimos entonces, insisto, en que todo esto, sin quererlo, o quizás sí, era confrontar con el sistema. Era enfrentar a un sistema que nos ha convertido en cosas, que no nos ve como humanos, que nos ve como un número, que nos ve como un voto, que nos ve como cualquier cosa, menos como seres humanos. Y por eso, en la organización, en mi organización, decidimos que había que hacer todo lo contrario. Y cuando les decía yo, por ejemplo, que asumimos el cuidar nuestros espacios, también aprendimos que el sistema, el capitalismo, nos enseña que la única forma de caminar en este mundo es cuidándose a sí mismo y encerrándonos con 7 u 8 cerraduras, quizá eso sea más seguro. Y nos enseñan que solo caminando solos, que no importa si tenemos que pisar o empujar al que está al lado, si avanzamos nosotros, nos enseñan que eso es lo que hay que hacer. Y nosotros aprendimos que no. Que nos cuidamos mejor cuando pensamos en el que está a mi lado. Que avanzamos más cuando no avanzamos solos, cuando nos apoyamos unos a otros. Y entonces en las comunidades de mi organización, del Frente, la seguridad, la vigilancia, la hacen las familias que habitan el espacio. Y hemos cerrado esos espacios
y en esos espacios no entra la policía. Y no entra la policía porque no sé aquí, pero allá en México la policía es sinónimo de corrupción. Y en México la policía está coludida con los ladrones. Hace poco, hace no mucho, la policía entregó a 43 jóvenes, estudiantes en Guerrero, en Ayotzinapa, y esos jóvenes, dice el mismo gobierno, que fueron asesinados. Y nosotros decimos qué confianza se puede tener en la policía en mi país. Y por eso no los dejamos entrar a nuestros espacios. Y por eso si van a entrar para algo tienen que pedir permiso y tienen que dejar sus armas afuera y entran escoltados por la misma gente y salen o tienen que salir escoltados por la misma gente. Y eso decimos nos ha permitido que los índices de inseguridad y de delincuencia bajen. Mucho. No son lugares perfectos, no son el paraíso. Tenemos problemas, muchos. Las zonas donde estamos, donde están nuestras colonias, son zonas populares, son barrios, en donde los jóvenes igual tienen pandillas, donde los jóvenes igual se enfrentan unos a otros, donde también se ha dado un incremento de las drogas. La diferencia es que nosotros estamos haciendo cosas por combatirlo. Que estamos tratando de abrir opciones y actividades para que nuestros jóvenes puedan ver otros caminos y puedan tener otro futuro. Porque hasta hoy el sistema los condena a ser parte, quieran o no, de la cadena de la droga. Como consumidores o como distribuidores. O bien como daños colaterales, le dijo el gobierno a todos los muertos en su estúpida guerra contra la droga, a todos los muertos inocentes que cayeron pues en esa guerra. Y entonces nosotros decimos que es necesario tomar ese futuro en nuestras manos y confrontar con el gobierno. Porque no creemos en los partidos políticos. Porque en mi país, no sé aquí, pero en mi país no importa el partido del que se hable, no importa el color, ni importa las siglas que se tengan, los partidos son lo mismo. Todos los partidos han hecho de la política un negocio también. Y el que se postula para diputado no está pensando en ayudar a su comunidad, sino en que va a tener 3 años de un sueldo exagerado. Quizá ustedes lo sepan, en México el salario mínimo hoy está en 60 pesos diarios. 60 pesos son $5 más o menos al día. Eso es lo que gana un trabajador en mi país. Y entonces, en ese sentido, los diputados ganan alrededor de 100,000 pesos o más al mes. 100,000 pesos son casi $1,000, $10,000. $10,000 al mes. Eso es lo que gana un político de mi país por no hacer nada, ¿no? Y nosotros decimos, no podemos confiar en ellos. No podemos confiar en que alguien nos prometa cuando esté en campaña y que cuando ya llegó se olvide de nosotros. Y nos decimos, ni les creemos ni los necesitamos. Porque nos hemos demostrado a nosotros mismos que cuando nos juntamos, que cuando confrontamos a esa autoridad, hay muchas posibilidades de ganar.
Y primero fuimos a lo mejor 10, y luego fuimos 20, y luego fuimos cientos, y hoy somos miles. Pero todos convencidos de que es posible generar otro mundo. Un mundo, una sociedad, donde no nos separen los colores de la piel o los idiomas, donde las fronteras no sean algo impuesto para dividirnos y para separarnos. Un mundo donde todo mundo tenga derecho a la salud y a una buena educación. Eso es lo que creemos nosotros que podemos lograr. Que para eso, por supuesto, hace falta el concurso de millones o de mucha gente, pero que si no empezamos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Le platicaba yo a algunos muchachos en alguna de las reuniones que tuvimos durante la gira, porque decían, ¿y cómo lograr eso? Y yo les platicaba de un cuento que un luchador, un viejo luchador, un viejo que transformó su país, que se llamaba Mao Zedong, contaba. Y es una historia que se llama El viejo tonto que movía montañas. Y habla de que alguna vez un viejo dijo, voy a mover esa montaña del lugar. Y nadie le creyó, y todo el mundo se rió de él y le dijo loco y tonto. Pero él no hizo caso y empezó a cavar y empezó con su pala a pasar todos los días. Y después de él fueron sus hijos y luego sus nietos y las generaciones que siguieron, hasta que un día la montaña que estaba aquí pasó a estar del otro lado. Y eso a mí me dice que quizá la lucha no es fácil, que a veces la peor lucha es contra nosotros mismos, para poder darnos cuenta de la injusticia, para no conformarnos con lo que nos da el sistema. Y la segunda lucha que tuvimos que enfrentar, cuando menos nosotros, fue la del miedo, nuestro propio miedo. Porque nos iban a pegar, o porque nos iban a ver, o porque nos iban a sacar. Y entonces a veces esa lucha es la más importante. Pero cuando triunfamos, cuando derrotamos esos miedos, es posible generar muchas cosas. Y entonces, en ese sentido, cuando derrotamos nuestro miedo, nosotros decimos que sí, que la lucha no va a ser fácil, que no va a ser pronta, que no va a ser rápida, pero que si estamos convencidos de eso, lo vamos a lograr. No quiero hablar mucho más, quisiera que vieran ustedes un video que trajimos, pues, hecho por nuestros jóvenes allá, un poco que avala lo que estoy diciendo. Y quisiera que después de eso pudiéramos como entablar un diálogo, que no fuera solo yo hablar, sino que pudiéramos platicar, porque el encargo que yo traigo de la organización es generar vínculos, es entender, porque eso hemos ido entendiendo y hemos ido plasmando nosotros. Es que nosotros tardamos mucho en venir acá porque pensábamos que no íbamos a entendernos, que no iba a haber receptividad de lo que dijéramos. ¿Qué problemas podía haber acá? Pues, ¿no? Cuando tanta gente ha venido. Sabemos que en el sur hay problemas de racismo, de muchas cosas, pero el mito dice que cuando menos de la mitad hacia arriba, en Estados Unidos no hay tanto problema, o no se informa, ¿no? Y no sabíamos sino lo que nos decían los compañeros,
de los intentos de desalojo por el banco, de esta situación que se da después de la crisis económica, en donde muchas familias pierden su patrimonio. Pero lo que hemos encontrado en este recorrido es mucho más que eso. Hay lugares donde, igual que en mi país, la miseria golpea en la cara. Porque hemos visto gente que no tiene nada. Y entonces entendemos que estas condiciones de pobreza impuestas por el sistema no son exclusivas del sur de la frontera, que se van y se empiezan a dar acá también, y se dan en otros países. Y que entonces, si nosotros los pobres no vamos juntando nuestras luchas y no vamos juntando nuestros dolores para poder encontrar alternativas, si no somos nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y por eso un poco la invitación es que, terminando el video, podamos platicar y podamos intercambiar. Y yo pueda decir, aunque lo saben, que aquí y allá, en México y en Chicago, en Albany Park concretamente, somos lo mismo. O sea que nosotros hace años decidimos que no íbamos a hacer más proyectos de vivienda, que a partir de que el problema es más integral, decidimos que íbamos a hacer proyectos de vida entre todos. Y eso es lo que hemos trabajado. Y decía yo hace rato también que asumimos que nuestra lucha, justamente porque vamos en contra de lo que nos van enseñando, es una lucha contra el sistema. Y al individualismo enfrentamos la colectividad. Y a esta situación de hacer solo las cosas, hacemos de manera comunitaria pues Y por supuesto que confrontamos también las leyes, porque en mi país, igual que acá, nos dicen que tenemos que marchar por la banqueta, ¿no?, para no estorbar el tránsito. Y bueno, pues necios que somos, no hacemos caso, ¿no? Y decimos que no cabemos en la banqueta y nos vamos por abajo. Y nos dicen que no podemos bloquear las entradas de los edificios oficiales porque si no afectamos a otra gente. Y bueno, también necios que somos, seguimos bloqueándolas y decimos, ¿para qué dejamos que pase gente si esta institución no sirve, ¿no? Hasta un favor le hacemos, pues, ¿no? Y entonces, pues no dejamos que entren, ¿no? Y bueno, pues así somos de necios allá. Compañera. ¿Podría contarnos cómo se organizan con la comunidad para lograr un objetivo? Por ejemplo, tener escuelas propias, cómo tener casa de la cultura, cómo llega el drenaje a la comunidad. Bueno, de principio lo del drenaje pues fue como muchas otras cosas. Como llegamos, yo les platicaba que tomamos el terreno, pues también tuvimos que tomar los servicios, ¿no? Y entonces nos conectamos al drenaje y nos conectamos al agua y robamos la luz. Bueno, no la robamos, nos conectamos de la luz y no pagamos, pues, ¿no? Eso no es un robo, es cubrir una necesidad. Entre todos lo hicimos, pues, ¿no? Y nosotros estamos organizados primeramente por brigadas. Es decir, cada determinado número de familias conforma una brigada. 20 familias más o menos. Esas brigadas conforman un núcleo de discusión y de trabajo, pues, de apoyo. Es decir, a veces cuando hay que hacer una actividad cualquiera, es una brigada la que cubre y entonces salen las 20 familias o 2 brigadas dependiendo de la tarea. Cada una de esas brigadas nombra responsables a una comisión o a distintas comisiones. Nosotros tenemos una comisión de mantenimiento que es la que se encarga de eso del drenaje y la luz y el agua y cosas así. Y tenemos una comisión de vigilancia, que son los que se encargan de organizar la seguridad, porque allá, si hay un problema,
cada familia tiene un silbato. Y entonces tocan el silbato y todo el mundo sale a la llamada. Bueno, tenemos llamadas claves, ¿no? Ustedes como son compañeros les voy a platicar cuál es. ¿Usted se acuerda de cómo es la mentada de madre? Esa es nuestra llamada de auxilio, ¿no? No se lo cuenten a nadie, porque luego la policía sabe. Entonces, cuando salen y tocan así, sabemos que todos tenemos que salir a ver cuál es el problema. Y lo que habría que hacer es que, o lo que yo tendría que decirles es que hoy los niños, cuando ven que hay violencia en su casa, cuando el papá le quiere pegar a la mamá, o la mamá al papá, que también tenemos casos, si las mujeres son bravas, pues, ¿no? Es decir, ponen cara de que no, pero no, sí hay que tenerles miedo. Más allá, pues, ¿no? Y entonces cuando los niños ven eso, salen y tocan el silbato. Y entonces llega la comisión de vigilancia y para el problema, ¿no? Y le dice al rijoso o a ver, retírate un rato y tranquilízate y luego platica. Si el compa no quiere o si el problema es más grave, entonces a lo mejor hasta se va del asentamiento si la esposa, si la mujer no quiere que regrese. Si ella dice, ya no quiero que regrese porque siempre es lo mismo, ya no puede regresar, pues, ¿no? Y entonces, bueno, estas comisiones funcionan así, pero nuestra máxima instancia es la Asamblea General. En la Asamblea General hay cuando menos un representante de cada familia. Entonces nos juntamos en esta comunidad de donde está esto, es cada mes se hace la Asamblea General, en otras es cada 15 días o en otras cada 8 días. Y ahí se toman las decisiones más importantes, lo que haya que hacer ahí se decide. Las brigadas sirven porque a veces una asamblea entre muchos, en esta comunidad habitan 600 familias. Es bien difícil que en una asamblea de 600 todos hablen, ¿no? Y entonces las brigadas sirven para analizar más en corto la problemática y ya cuando se llega a la asamblea ya la brigada tiene como una decisión, digamos, ¿no? Y entonces ahí es donde se ha decidido esto de hacer proyectos de vida, no de vivienda, donde se decidió que el proyecto de cultura tenía que ser lo más importante y pasar por la cultura pasa por todas las actividades de la organización, ¿no? Es ahí, pues, en las brigadas y en la Asamblea General. Así nos organizamos, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, compañera? Sí. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿En qué trabaja la gente ahí? Son dos cosas. Una, el dinero para los proyectos, en algunos casos, como en ese, salió de un crédito, conseguimos un crédito de una instancia de gobierno. La instancia de gobierno decía que el crédito, porque allá prestan, me imagino que igual que acá, de acuerdo a la capacidad económica para pagar. Si uno gana poquito, lo que prestan es poco. Y entonces nos alcanzaba para hacer departamentos de 42 metros cuadrados, chiquitos, ¿no? Pero resulta, y además la obra, la construcción la tenía que hacer una empresa inmobiliaria. Y entonces lo que le dijimos a la empresa es, ¿sabes qué? No, hay algo o hay cosas que tú no vas a hacer que vamos a hacer nosotros. Y le quitamos el trabajo del drenaje y el agua, ese lo hicimos nosotros, con mano de obra propia. Y eso que ahorramos, por supuesto eso no se lo pagamos a la constructora y le dijimos que eso tenía que ser utilizado para hacer más grande la vivienda. Y entonces logramos que nuestras viviendas fueran los departamentos de 65 metros cuadrados y las casas de 100 metros, ¿no? Porque es un proyecto mixto, hay departamentos y hay casas. Y también nos peleamos con el gobierno para que nuestros compañeros no tuvieran que pagar más que lo que realmente pudieran. Y hoy nuestros compañeros pagan, por ejemplo, la mayoría paga 600 pesos al mes por la vivienda, que son como
$50, más o menos, ¿no? Eso es lo que pagan, pues, nuestros compañeros y compañeras por la casa. Las rentas allá están en 1,200, 2,000 pesos, o sea que, ¿no? Y la mayoría de nuestros compañeros y compañeras trabajan, algunos, tenemos de todo. Tenemos hasta gente que trabaja en el ejército, gente que son profesionistas y que, pues como en muchos lugares los profesionistas no encuentran trabajo y tienen que agarrar un taxi o otro trabajo alternativo. Tenemos compañeros que se dedican al comercio informal, venden en las calles o venden en los cruceros o en la misma comunidad. Y tenemos compañeros que se dedican al servicio doméstico, ¿no? Que trabajan en casas haciendo qué hacer. Y hoy por hoy también estamos luchando por hacer una escuela de artes y oficios para nuestros niños y jóvenes, pues, ¿no? Así es, de ahí sale el dinero, más o menos. Y por decir, si van a hacer eso, la escuela, ¿también piden un préstamo y lo pagan entre los... No, ahí lo vamos a hacer con nuestros propios recursos. Ahí estamos buscando, bueno, lo más importante es que ya tenemos los programas, que son programas propios, que no reproducen pues los sistemas del gobierno, que hemos trabajado con todas las comunidades, bueno, no nosotros, gente que sabe de educación, y ha elaborado programas alternativos. Y estamos buscando cómo conseguimos dinero, estamos buscando, pues no sé si donaciones o... Estamos buscando pues la manera, pero no vamos a pedir crédito, ni queremos dejarle la construcción de la escuela al gobierno, pues lo vamos a hacer nosotros. Esa es una decisión de nuestras asambleas ya. Está puesta la mano de obra, nos faltan los materiales, pero bueno, eso es ya lo de menos, pues. ¿Y los educadores son voluntarios o...? Sí. Sí, aunque estamos pensando que si va a ser una escuela en forma, pues hay que darles un apoyo económico, ¿no? A lo que les permita vivir. Pero bueno, en este momento, como todavía no lo tenemos, no lo hemos definido. Hemos buscado alternativas. Por ejemplo, estamos pensando, bueno, poner terreno alrededor de los predios, de las comunidades, locales comerciales, y que la renta que se cobre sirva para pagarle a los maestros o para mantener la escuela. Estamos buscando opciones, pues, ¿no? Ahí vamos. Permítame, que acá el compañero había pedido la palabra. Iba a preguntar básicamente sobre el trabajo de los compañeros que viven ahí, pero otra pregunta es, por ejemplo, aquí los que también hacemos movimientos radicales, que tomamos casas o tomamos terrenos, a veces los vecinos o la misma sociedad nos llaman squatters o, como se dice en México, invasores, ¿no? ¿Puede hablar un poquito sobre cómo hablan con los vecinos en las colonias alrededor o con los medios, o cómo combaten esas imágenes negativas sobre lo que hacen? No siempre las combatimos, a veces pensamos que es hasta bueno, ¿no? Nos dicen, son revoltosos, y entonces no se meten con nosotros, ¿no? A veces dicen, pues invaden los terrenos y le pegan a la policía, y nosotros decimos, pues sí es cierto, ¿no? Pues que sí es cierto, pues, pero a veces no, a veces se genera principalmente hace años, se tratan de generar campañas de sensibilización. Es decir, un poco volanteando, un poco platicando con los vecinos, porque muchas veces ellos tienen el mismo problema que nosotros, ¿no? Y entonces a una toma de tierra se sumaba la gente que vivía en los alrededores, y eso hacía más fácil el trabajo, pues, ¿no? El sostenimiento, pues, del espacio. Hoy es diferente porque esta fama que hemos generado de que no solo es invadir, sino también construir otras cosas, ha permitido que incluso familias o propietarios de terrenos nos ofrezcan su terreno, ¿no? Aunque no lo crean, hay un tipo que se acercó y nos dijo, ¿saben qué? Ese terreno me lo va a quitar el gobierno porque no he pagado impuestos, ¿no? Y de que se queden esos cabrones con el terreno, a que se queden ustedes, mejor ustedes. Y entonces nos dijo, métanse, ¿no? Pelense ahí con el gobierno, pues, ¿no? Espero que al rato no nos diga, ya lo regularizaron, ahora sálganse, muchas gracias, ¿no? Pero no, espero que no, pues. Pero bueno, un poco así se ha dado, ¿no? No sé si queda.
Ah, por ahí, compañero. Cada uno. Sí, sí, nosotros planteamos, algo que hemos aprendido, es que en el movimiento urbano se da mucho la situación de la coerción, ¿no? Es decir, no soluciono los problemas para que estés obligado a seguir haciendo cosas, pues, ¿no? Y nosotros decimos que eso no sirve. Si no estamos convencidos de algo, no avanzamos. Y entonces cada uno tiene su escritura y la participación es porque así se ha acordado en la Asamblea General y porque existe esta cultura, pues, de respetar las decisiones colectivas o las decisiones mayoritarias, pues, ¿no? Cada uno es dueño de su escritura y de su casa, pues, ¿no? Una pregunta. Sí, compañero. ¿Cómo pueden trabajar sin estar vinculados necesariamente a un partido político? Como mejor, digo. Es que los partidos políticos son una lacra. De veras, son una lacra. Es decir, los partidos políticos buscan aprovecharse de los movimientos. Y entonces, a veces el vincularse con un partido político es como destinar al fracaso un movimiento. Porque esos tipos, sean diputados, sean representantes, lo que van a hacer es negociar lo que es de su conveniencia, no lo que la comunidad necesita. Y para nosotros romper con los partidos políticos, romper con el sistema político, ha significado no atarnos a nadie, no deberle favores a nadie, pues, ¿no? Y por lo tanto tener derecho y tener la libertad de opinar y de criticar y de decir que eso no sirve, pues, ¿no? Así es como trabajamos. Para nosotros no es necesario, pues, eso. ¿Y nunca les han ofrecido ayuda? ¿Los partidos? Nos han ofrecido diputaciones, nos han ofrecido apoyo, nos han ofrecido muchas cosas. Ustedes son latinos y me excusarán si utilizo la palabra de que siempre los hemos mandado a la chingada. Siempre. Compañeros, querido. La cuestión ideológica de todo el grupo, por ejemplo, ¿está encaminada un poco hacia lo socialista o cuáles son los principios realmente que ustedes manejan para poder convencer a la gente? Bueno, la gente está convencida desde el momento en que tienen intereses, ¿no? El interés de vivir en un lugar. Sí. Pero hay veces que hay que ir más allá, por ejemplo, con la gente para que esté convencida por lo que está luchando y la forma que está luchando es la correcta, ¿no? Sí, nosotros reconocemos que primero nos juntamos, cada uno con su historia, cada uno con sus problemas, cada uno con su cauda, pues, de vida. Y que a lo mejor el gran logro de la organización, de todos, fue encontrar objetivos comunes. No uno, sino varios, pues, ¿no? Objetivos que nos unieron más. Y sí, por supuesto, aspiramos, nosotros luchamos porque algún día pueda instaurarse el socialismo, pues, entendiendo el socialismo no como nos lo han dibujado o han intentado satanizarlo, sino un socialismo construido desde abajo, pues, ¿no? Que vayamos haciendo entre todos, pues, ¿no? Los trabajadores del campo, la ciudad, todo el mundo, pues, ¿no? Y sí, por supuesto que aspiramos a eso, pero aspiramos en este momento a generar relaciones sociales diferentes, a que la gente que está en nuestras comunidades sepa que es mejor, que siempre es mejor la colectividad que el individualismo, porque eso va dando muestras del tipo de sociedad que queremos, pues, ¿no? O sea, no la prometemos, no la platicamos, sino la vamos construyendo, decimos nosotros. Y entonces, en ese sentido, nos pensamos que es posible no prometer y no cumplir, sino que vayamos comprometiéndonos todos a construir lo que queremos construir, pues, ¿no? Sí aspiramos a eso, pero pensamos que eso hay que irlo trabajando, pues, ¿no? Como el viejo tonto que movía montañas. Sí.
O sea que es como entre la vida y la muerte, o te arriesgas o te quedas ahí donde estás, ¿no? Como es lo que él pregunta. Es que así es el sistema, ¿no? Que no me voy a quedar de manos cruzadas cuando estoy viendo que mis compañeros están saliendo a luchar y yo por arriesgarme no me voy a quedar muriéndome de hambre o no tener un lugar digno donde vivir. Así es. No decimos que a esa decisión nos orilla el sistema, pues, ¿no? O nos quedamos inmóviles y aceptamos la muerte, o empezamos a luchar y luchamos por la vida, pues, ¿no? Porque nosotros decimos que luchar contra el sistema es luchar por la vida, ¿no? Una pregunta, como ahora, supongamos nosotros todos somos una organización, como usted dice, ¿eh? Y si uno de nosotros es problemático, la familia toda, ¿eh? ¿Cómo arreglan eso? ¿Lo echan de la comunidad? Se buscan alternativas. Hoy por hoy estamos buscando, ya tuvimos una reunión o tuvimos encuentros nacionales, porque hoy no solo estamos en la Ciudad de México, también estamos en Chiapas y estamos en Tamaulipas, ¿no? Y entonces ya hicimos un encuentro porque nosotros decimos que muchas veces sin querer reproducimos el sistema de justicia capitalista. Es decir, se comete una equivocación, un error, y entonces una sanción es lo que corresponde. Y nosotros decimos que la justicia tendría que ser de otra forma, si es que queremos ser diferentes. Y que la justicia tenemos que construirla también entre todos, y que tiene que ser una justicia restaurativa, pues, ¿no? Pero sí es cierto, en nuestros espacios, si alguien no cabe o no quiere estar, pues es mejor que se vaya, ¿no? Es decir, y hay opciones. Si alguien dice yo no quiero estar, puede irse. Pero si la familia dice yo me quedo, se puede quedar. Pero si alguien dice yo me voy porque se va mi esposo, también está en libertad, pues. A veces mantener a alguien a fuerza es más difícil para todo mundo, pues, ¿no? Se buscan opciones, pero en este momento estamos buscando cómo construir una justicia distinta, pues diferente, ¿no? En la que una justicia comunitaria, digamos, ¿no? Que no tenga que ver con el Ministerio Público o con las agencias de investigación, sino que nos posibilita restaurar las heridas que genera, pues, un agravio, ¿no? Eso estamos buscando ahora. Y no sé si pase o no pase, pero si hay un crimen, ¿qué pasa? Eso es lo que estamos viendo, porque hoy no tenemos capacidad para resolverlo, pues, ¿no? Afortunadamente no se ha dado, ¿no? Nos pensamos, si se diera, no tenemos capacidad para resolverlo. Y tenemos que mandar a las instancias federales, digamos. Pero, bueno, pues esperemos que esta construcción comunitaria nos dé para resolver de otra manera las cosas y que nunca haya crímenes en nuestras comunidades. ¿Es posible que uno pueda escuchar la radio de ustedes por internet? Sí. Pues nos dan... Sí, se llama UNOPI, así como está ahí escrito, UNOPI, así lo buscan en el internet y aparece la página y ahí hay un link, ¿le llaman? Un link para que se puedan meter a la radio. Me llama la atención cómo le transmiten a la gente tomar conciencia, bueno, aparte que en México es otro modo de vida, que somos más conscientes de nuestras necesidades y aparte de tantas cosas que se vienen encima como la educación, cómo educar a o cómo compartir la educación con nuestra gente, cómo se proyectan los programas para la comunidad y con ellos. Se hicieron algunos compañeros y compañeras de algunas organizaciones, hicieron trabajo participativo en las comunidades. Y a partir de ese, hicieron algo que se llama cartografía social, en donde de manera gráfica, de manera como muy accesible,
las familias que habitan en las colonias o las comunidades describieron cómo eran los espacios cuando llegaron, cómo son ahora, pero también cómo queremos que sean en el futuro. A partir de eso, también se detectó que lo que nuestras compañeras y compañeros planteaban era pues que se hablara o que a nuestros niños se les enseñara de la equidad de género, por ejemplo, ¿no? O que se les enseñara de el respeto a la naturaleza, y que se les enseñara de historia, porque en las escuelas allá en México la historia se ha borrado, ¿no? Y no saben quién es Francisco Villa, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que las compañeras y compañeros planteaban es que se enseñara eso, y que se enseñara la historia de la comunidad, porque también costó trabajo. A veces, cuando alguien sufre para lograr algo, a veces equivocadamente dice, yo no quiero que mis hijos sufran igual, y entonces los alejamos de eso y les damos una vida de comodidad, o tratamos de darle comodidad, y eso hace que los jóvenes no aprecien lo que tienen, ¿no? Y entonces fue también un trabajo que nuestros compañeros y compañeras se sintieran orgullosos de su lucha y que empezaran a compartirla con sus hijos. Y a partir de eso se va un poco generando esta necesidad también en la educación de entender que la educación no basta con mandar a los niños a la escuela. Porque muchos dicen, yo ya estoy viejo, yo ya para qué aprendo, ¿no? Y entonces nos conformamos con que nuestros niños vayan a la escuela y con ver que tengan lo necesario, los útiles, lo que sea. Pero lo que empezamos a platicar entre todos es que los niños aprenden a partir del ejemplo, ¿no? Y que si no les enseñamos, nosotros decíamos, ¿cómo un niño se va a interesar en leer un libro si la mamá se pasa 6 horas al día durante toda la semana viendo la televisión? Y cómo nuestros niños se van a interesar en el deporte o en la cultura si los papás se pasan el fin de semana tomando. Y decíamos, la educación es una responsabilidad de todos. Y si yo quiero que mi hijo lea, tengo que empezar a leer yo también, ¿no? Un poco esa fue la reflexión que nos llevó a ver la cuestión de la educación, pues, ¿no? ¿Es un requisito que los adultos lleven algún tipo de educación formal dentro de la organización? No es un requisito, hoy estamos planteando que sea una alternativa, pues, ¿no? Y que no evadan su responsabilidad de enseñar a los hijos, de educar a los hijos con el ejemplo, pues, ¿no? A veces resulta que a los hijos les exigimos lo que no estamos dispuestos a dar nosotros, ¿no? Y nos decimos, si queremos enseñarles, tiene que ser que el ejemplo es parejo, ¿no? Es para todos, pues, ¿no? Sí. Bueno, por lo poco que has visto de los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos, ¿qué posibilidades ves que crezca un movimiento como el que tienes tú? Porque aquí por ejemplo, tenemos el problema de la legalidad, hay un poco más de trabas, ¿no? Al momento de entablar una lucha así, o sobre todo hacer plantones con gente, entonces cuando llegue la policía, pues mucha gente se va a dispersar porque va a tener miedo de estar separada de su familia. Y ¿qué posibilidades ves tú de que se haga un movimiento así como el que tienes? La verdad, un chingo. ¿Sí? Porque conozco poco, pero conocí un compañero, por ejemplo, que dice con orgullo, yo no tengo papeles. Y lo conocí hace poco, pero me parece que si muchos asumen la actitud que él asume, yo soy indocumentado, dice. Y hay millones de indocumentados en Estados Unidos. Y en la medida en que cobremos conciencia de que esos indocumentados somos, bueno, yo no, yo sí entré con visa, pero me siento indocumentado de todas maneras. Finalmente, en la medida que asumamos que somos miles o millones, más bien, el gobierno tiene que cambiar. En la medida en que nos juntemos y aceptemos esta realidad y nos planteemos como tal, las cosas pueden cambiar.
En la medida en que nos juntemos para defender nuestros espacios y cuando se da un desalojo estemos todos, por supuesto que eso va a parar, ¿no? En la medida, hay barrios donde nos decían que la misma comunidad genera su propia vigilancia para evitar abusos de la policía. Y en la medida que eso se da, la policía tiene que medirle, pues, ¿no? Y dejamos de estar a merced de esas. Pues creo que la palabra clave es organización. Perder el miedo, pues, a organizarnos, a compartir con otros. Esa es en parte nuestra experiencia, pues. Pues antes de que se duerman, compañeros. Yo les quiero agradecer mucho, de veras, la calidez, todas sus preguntas y principalmente que nos hayan recibido en este espacio que para nosotros es tan importante, pues, ¿no? Decía yo, no sé si esto pudiera ser una extensión de lo que hacemos en México o lo que hacemos en México es una extensión de lo que se hace aquí en este centro. De cualquiera de las dos formas nos sentimos orgullosos de la relación que tenemos con los compañeros y que podemos establecer con ustedes. Muchas gracias, compañeros y compañeras.